Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta segunda actividad de este Festival de Arte y Ciencia que organizamos desde la Universidad Pública de Navarra con el apoyo de la Laboral Kutxa. Bueno, pues un festival que tiene los miércoles de junio conferencias como la que tenemos hoy, mañana una performance sonora en el Planetario, todo a las 7:30. La semana que viene, además de la charla el sábado, pues hay un espectáculo también en el Planetario, Carbón, Curioso, en fin, algunas cosas más. Os animo a mirar el programa, faic.es, o sea, www.faic, Festival Arte y Ciencia, ¿no? Las iniciales.es. Pero bueno, el tema que nos trae hoy, dentro de este repaso a distintas facetas de esta, ¿no? Distintas esquinas o zonas de solape de arte y ciencia, es el diseño. No lo voy a contar por qué, ¿no? Tenemos suficiente expertise en la mesa como para que nos cuenten y para discutir si ese diseño realmente es una zona de solape, es, como decía Mercedes antes, puramente arte y no hay ninguna discusión. O sea, es que podríamos acabar la charla rápidamente e irnos al tercer tiempo directamente, o qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a dar mucho juego. Para ello contamos con Javier Vidorreta, de Vidorreta Design, profesional de... Bueno, los tres son profesionales del diseño, Javier más de la parte de producto, aunque no solo, y Carlos Yujue, que vienen de Pico Labs, pues más de la parte digital, aunque al final todo se mezcla, o sea que tampoco... Entonces, pues nada, os dejo con ellos y luego al final pues todo el coloquio y conversación que dé lugar la sesión. Así que muchas gracias y adelante. Para verla, sí. Vale. Exactamente. Muy bien. Esto se oye ya desde aquí, ¿no? ¿Me oís bien así? Sí. A ver. Bueno, pues oye, pues un placer abrir esta sesión. Es un lujo. Muchísimas gracias, Joaquín. Y a los compañeros, ¿no? Que compartir esta mesa, pues bueno, mucho nivel hay aquí. A ver si estamos a la altura de este FAIC, ¿no? Vale, pues bueno, no sé, yo cuando me comentó Joaquín un poco, ¿no? Nosotros en el estudio somos eso, pues diseñadores de productos, sobre todo, producto físico y diseño gráfico, ¿no? Y bueno, pues con la ciencia y con el arte creo que convivimos, ¿no? O sea, sí que el diseño evidentemente tiene sus matices o sus diferenciaciones, ¿no? Y bueno, pues hablar y debatir y discutir entre todos. Y bueno, yo voy a soltar aquí una serie de cosas que seguro que tienen como mucha opinión, por lo tanto serán súper discutibles y si luego pues hacemos un debate y lo discutimos entre todos, seguro que todo esto mejora mucho más que lo que yo diga. Así que bueno, pues antes de arrancar, ¿no? La primera de las cosas que veíamos, ¿no? Al preparar la sesión es que qué es diseño, ¿no? Porque es un debate que nosotros, bueno, pues dentro de lo que son los diseñadores muchas veces convivimos con que todo en el mundo real, ¿no? Es diseño, ¿no? Ahí que está un poco pequeño, pero bueno, se habla de 5 mujeres del diseño sostenible, se habla de un jugador chino filtra esquemas de diseño de un misil, o sea, hablamos de cosas que hacen 5 mujeres, luego hablamos de un misil, luego hablamos de un laboratorio, luego hablamos, por ejemplo, de muebles de diseño, ¿no? como un adjetivo que define pues, una cualidad, como si el diseño fuese pues, ¿no? Pues lo bonito o lo feo. Entonces, las miles de búsquedas que aparecen sobre diseño, ¿no? Entonces, en torno a eso, habría que consensuar pues, qué es diseño, ¿no? O sea, a qué nos referimos con esto. Nosotros, como decimos, hacemos diseño de producto y bueno, y aquí venimos a debatir sobre, ¿no? Cuál es la relación que tiene pues, con el arte y la ciencia, ¿no? Si son cosas opuestas, si son cosas que se complementan o si son cosas que se contradicen. Bueno, pues, para poder entrar un poco a esa explicación, yo creo que a nosotros nos viene muy bien hablar de dónde viene, ¿no? O sea, qué es el diseño que decíamos, ¿no? que puede ser tan variopinto, ¿no? y qué es en sí.
y su relación con el arte, ¿no? Pues para los diseñadores de producto, que por así decirlo un poco es la disciplina que surge como diseño como tal, sería ese momento histórico, ¿no? En el que en la revolución industrial se produce un salto desde una manera de funcionar, que era como, digamos, la fabricación de productos hasta la fecha, pues en épocas medievales, ¿no? Lo que existía eran los gremios, que de alguna manera pues, trabajaban bajo el encargo pues de quien tenía el poder, ¿no? que bueno, pues en muchos casos eran los mismos, muchas veces, pero se actuaba, digamos, como una acción artística, pues casi artesanal, gremial, de conocimientos de unos a otros y, por así decirlo, casi un poco como de improvisación o de expresión de lo que el artista o el artesano daba en ese momento, ¿no? Entonces producían elementos únicos que venían firmados, ¿no? y cuando vamos a los museos, a los sitios, solemos ver las tallas o normalmente buscamos, ¿no? las firmas o las marcas que introducían en sus obras. Y luego está la revolución industrial, que lo que provoca es que haya la necesidad de abastecer de productos a las clases medias, a las clases bajas, en torno a una máxima, ¿no? Pues que sería la reproducibilidad, la seriación, ¿no? de todo eso, de algún modo un poco la democratización del producto, ¿no? Porque hasta entonces los que consumían eran unos, que decíamos, ¿no? Y ahora los que consumen son todos, ¿no? Eso impone unas reglas que obligan a que pues, esto se tenga que fabricar siempre igual, porque hay unas máquinas que lo hacen, que lo automatizan. Entonces, de alguna manera, para nosotros, y ahí un poco pues en la frontera con el arte, ¿no? O tal y como yo un poco lo definiría, sería esta, ¿no? O sea, la intencionalidad de buscar que esto va pues, para un mercado muy grande, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Pues en el momento ese histórico, ¿no? en el que surge. Y al hablar un poco de antecedentes, pues por mencionar algunas cosas, ¿no? Pues sería pues la imprenta, por ejemplo, ¿no? La imprenta es un momento histórico en el que ocurre lo mismo, ¿no? O sea, necesitas ya ejercer un acto consciente de diseño, digamos, de planificación de lo que vas a producir después, porque tienes que calcular cómo poner las letras, cómo poner los caracteres, cómo poner, digamos, las planchas para que eso luego sea reproducible, ¿no? Hasta entonces no era así, hasta entonces eran pues, los que lo transcribían, cada uno aplicaba sus florituras, su manera de hacerlo, cada pieza era única, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el diseño sería eso, ¿no? Digamos, la voluntad de hacer un acto consciente que te obliga, digamos, a planificar la obra, digamos, ¿no? o el producto en sí. A partir de ahí, pues la máquina de vapor, evidentemente, pues por lo que decíamos, ¿no? La vinculación a la que sería la fabricación industrial, pues es un hecho histórico que provoca el que esto, pues, las cosas se reproduzcan en masa y entonces, bueno, pues surge esa necesidad, ¿no? A partir de ahí, pues todos los elementos que van cambiando su modo de hacer hasta ahora, como la vajilla, ¿no? Pues la vajilla, lo mismo, ¿no? Volvía a ser anteriormente una cosa muy gremial, muy artesana de los maestros ceramistas y que cada vez más, pues hasta el día de hoy, ¿no? que vamos a IKEA y tenemos los platos absolutamente iguales por cientos y cientos de miles reproducidos, ¿no? y digamos, de una manera más anónima de lo que sería la obra artística o la obra, digamos, de un artesano, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues no podríamos poner un millón de cosas, de actos, ¿no? También que suponen un hito en lo que sería la evolución del diseño, ¿no? Pues las exposiciones universales, de algún modo, son esos momentos históricos en donde también los productos cobran un valor de venta, ¿no? Se busca enseñarlos para comercializarlos, ¿no? Surge como el marketing, por así decirlo, que hasta entonces no era necesario porque pues, tampoco había esa necesidad, ¿no? de vender masivamente o en general. La Bauhaus, una escuela pues, que evidentemente marca una historia, ¿no? Un antes y un después, y ponemos ahí pues, las misiones de la NASA como un hecho ya donde nos metemos más en el terreno de la ciencia, ¿no? O sea, ya empezamos a ver también, ¿no? Pues que los avances tecnológicos, y esta sería la otra derivada que creo un poco que conecta, que sirve un poco el diseño, ¿no? Entre el diseño y la ciencia, lo que estamos hablando, que sería el diseño puede ser esa herramienta que capta los avances tecnológicos, las investigaciones, lo que hacen los científicos, ¿no? que de por sí está desconectado igual de lo que es el día a día de la vida de las personas, y el diseñador lo que tiene que hacer es
traducirlos y conectar esos nodos, ¿no? Que es entre un avance científico que supone una revolución en algo, pero que no tiene una aplicabilidad, ¿no? Entonces el diseño, de alguna manera, lo que consigue o lo que podría buscar es conectar con el mercado, que seríamos todos, ¿no? Pues de productos de consumo o de bienes de consumo que pues entran en ese mercado, digamos, que decíamos, ¿no? De la fabricación en masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que sería Steve Jobs, otro de los detonantes, ¿no? Clásicos del antes y el después en el diseño, en este caso casi más de la parte del producto, pero donde empieza a introducirse ya el concepto de la experiencia, ¿no? O sea, ahí ya se coge, digamos, lo que sería la técnica, se pasa de ella totalmente, ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? Pues el móvil hasta entonces competía por ser tecnológicamente más pequeño, más, con más tecnología dentro, y sin embargo él lo que hace es pasar de ir en esa línea, ¿no? Y lo que se centra es en dar valor a las personas, ¿no? O sea, que yo coja el teléfono y pueda hacer una cantidad de cosas con ello que hasta ahora eran impensables, ¿no? Entonces, un poco como algunos de esos hitos, ¿no? en los que el diseño pues bebe o rompe con el arte y a la vez bebe, ¿no? y con la ciencia. Poníamos esta imagen un poco para eso, ¿no? Para reflejar o para debatir, ¿eh? el arte, ¿cómo lo consideramos? Pues el arte está ahí en el centro, el arte está creado para ser admirado, está creado para ser la proyección de una persona, del artista, ¿no? que lleva su firma, que lo hace pues, en un acto de producción de belleza, de expresión de sus sentimientos, de su manera de entender el mundo, ¿no? Pero no busca hacer la Gioconda, pues no tiene más que esa, ¿no? O sea, solo se hizo esa y es admirado, ¿no? ¿Y dónde está aquí el diseño? Pues en los móviles. O sea, los móviles y el diseño de producto lo que hace es bienes de consumo que todos producimos, que se repiten, que son seriados, que, como decíamos, ¿no? Satisfacen la necesidad del público de cumplir, digamos, una funcionalidad, pero ninguno de esos está expuesto en el otro lado. O sea, o no sabemos quién lleva la firma, de quién lleva la firma de cada uno de esos móviles. Quién lo pensó, pues ni lo intuimos, ¿no? Hombre, las marcas igual sí, pero quién estaba detrás no. Entonces, no sé, me parecía que era como muy, ¿no? En una sola imagen se veía muy bien el contraste. Que a la vez hay otra pequeña contradicción en la imagen anterior, que es que Leonardo da Vinci en parte es considerado casi como el precursor del diseño de producto, ¿no? Porque en cierto modo con esos bocetos, esas técnicas y esas ilustraciones que se han conservado demuestra un acto mental, lo que decía, ¿no? De planificación. O sea, en el Renacimiento surge ese acto consciente de pensar lo que se va a fabricar, ¿no? Se rompe un poco con la tradición esa de gremios que van pues porque el padre y el abuelo han construido iglesias de una manera, ¿no? Y empieza a entrar otra manera de fabricar porque es necesario fabricar mucho más y para mucha más gente, que es la de planificar, ¿no? Entonces, en esa concepción, Leonardo da Vinci pues, supone también uno de esos referentes que parece como pionero, ¿no? en el mundo del diseño de producto. Esto era un poco pues, traer toda esta reflexión que decíamos, ¿no? Pues el diseño industrial, la revolución industrial supone, o sea, el diseño industrial o diseño de producto, que es como se llama la disciplina, desde luego pues nace, digamos, en la revolución industrial y se desarrolla, ¿no? Y se desarrolla y eso hace pues que en los países europeos sobre todo, que es donde evidentemente hubo una revolución industrial mayor, surge la carrera, los métodos, la reflexión en torno al diseño de producto. Mientras tanto, ¿qué pasa en España? Pues lo que pone en la imagen, ¿no? Pues que no hay una revolución industrial como tal. Esto lo digo un poco casi como por divulgación nuestra, ¿no? Que muchas veces nos pasa que nosotros vamos a los sitios y les contamos, seguramente a muchos de vosotros al entrar, cuando nos toca decir, bueno, ¿y vosotros qué hacéis? Diseño de producto. Ah, ¿no? Y ya está. ¿Y qué es, no? O sea, normalmente es una disciplina que no se conoce, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el que aquí no haya habido una tradición industrial tan fuerte pues como la ha habido en otros sitios es, yo creo, un poco la consecuencia, ¿no? ¿Y cómo se ve un poco el reflejo de todo esto? Si ya lo llevamos el caso como a Navarra, ¿no? Pues en Navarra tenemos Volkswagen, todos somos conscientes de que los coches se diseñan, ¿no? De que hay un diseñador de producto que diseña coches, pero en Navarra no diseñamos coches, en Navarra fabricamos coches, ¿no? O sea, al final lo que tenemos es toda una industria muy potente en torno a la automoción. Tenemos fábricas y fábricas que viven y sirven, digamos, productos a Volkswagen y eso genera un ecosistema muy rico y a la vista está, ¿no? De que somos una de las regiones privilegiadas que tienen este nivel industrial, pero no hay esa digamos,
la parte primera de la cadena, ¿no? Que sería la B, diseñarlo, ¿no? Y ser digamos, el centro de conocimiento de todo eso. Por contra, en las renovables, pues sí lo conseguimos, ¿no? Sí que hubo un momento ahí muy fuerte también histórico, por así decir, ¿no? Donde se le dio eso la vuelta en cierto modo, ¿no? Y ha habido, digamos, esa capacidad de ser el centro de conocimiento. Sí que es verdad que ahora pues está ahí, ¿no? Un poco, bueno, hubo ahí también otros momentos en donde hubo pues cambios de propiedad y ciertas cosas bueno, pues que debemos luchar para que siga siendo así, ¿no? Básicamente, estos serían los antagonistas, por así decirlo. Entre medio hay cantidad de grises, de gente que está haciendo producto, que está haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que son los que más, en 2 minutos, pues reflejan un poco la realidad esta, ¿no? Entonces, ¿de dónde bebe el diseño de la ciencia? Pues una de las cosas también que nos parecía más interesantes, que está lo que decía, ¿no? La capacidad esa de proyectar. O sea, el diseño, de alguna manera, lo que nosotros decimos es una metodología. O sea, nosotros lo que aportamos a un proyecto es que alguien nos dice quiero inventarme esto o quiero reinventarlo, y cómo lo haces, ¿no? Te enfrentas a un lienzo en blanco, que es una cosa que si no has hecho nunca, porque puedes no haberte enfrentado nunca ni a este dispositivo en sí, ¿no? Pero lo aceptas el reto. ¿Y cómo lo haces? Pues porque tienes una metodología, ¿no? Y eso, en cierto modo, es... ahí ponemos en la parte de arriba de la diapositiva el método científico, ¿no? Algo que en la ciencia está como la base, ¿no? Yo del método científico lo recuerdo pues cuando lo estudiaba en la escuela, ¿no? En bachiller te decían, ¿qué es la ciencia? Pues esto. ¿Y qué es lo que hace? El método científico, ¿no? Te decían. Entonces, esa capacidad de planificar y de llevar, digamos, un rigor en la investigación es algo de lo que bebe el diseñador de producto, y ahí lo que está en medio sería uno de los referentes, que es Bruno Munari, ¿no? en lo que sería el ámbito del estudio de la metodología, y él tiene un libro pues, que es un poco como la Biblia del diseñador, ¿no? Cuando empiezas, que habla de cómo surge la metodología, cómo se perfecciona, cómo se va inspirando en el método científico y a partir de ahí adaptando, ¿no? a la realidad del diseñador. Y abajo ya ponemos, pues, por ejemplo, la que nosotros aplicamos, ¿no? Que esto, pues cada estudio tiene la suya, aunque luego en la base pues todas son lo mismo, porque al final pues hay una serie de pasos, ¿no? Que es analizar, investigar, conceptualizar, desarrollar, hacer ingeniería y luego lanzar, por así decirlo y resumirlo muy rápido, ¿no? Con sus matices, pero de alguna manera un poco yo diría que es otra de las solapes, ¿no? que existe en esto de la ciencia, ¿no? ¿Y de qué otra manera, digamos, el diseño se solapa con la ciencia? Pues en la inspiración. O sea, es una inspiración constante, lo que decíamos, ¿no? Es una manera de beber de referentes sobre los que coger tecnologías, materiales, técnicas, modos de crear o de fabricar, que están en una investigación muy básica, que no tiene por qué estar conectado con la vida real de las personas, y el diseñador lo que tiene la capacidad es de adaptarlas, traducirlas a cosas que se puedan, digamos, comercializar, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de una diseñadora, bueno, en realidad es arquitecta, o sea, bueno, una persona que vive ahí en esas fronteras que las maneja a la perfección, ¿no? Que está en el MIT, y esos son materiales nuevos que diseña o que investiga con biomateriales que se hacen con seda y con gusanos de seda y cosas así súper locas, que de alguna manera pues luego ¿no? Pues acaban siendo y construyendo, ella construye como intervenciones casi más artísticas, y bueno, pues un ejemplo, ¿no? como millones que habría. Entonces ya, por ir acelerando además, ¿qué relación tenía? Pues o tienen, ¿no? Podemos decir, pues la de que se retroalimentan, ¿no? O sea, al final el diseño se inspira del arte, se inspira de la ciencia, el diseño parte del arte, pero tiene esa diferenciación, al menos que nosotros apreciamos, ¿no? Que es objetivos muy diferentes entre sí, pero a la vez beben unos de otros, ¿no? Y esto es un poco las capacidades, cómo se entremezclan. Pues el diseño o el diseñador, lo que hacemos es, de alguna manera, que os decía, ¿no? Conectar mundos, ¿no? Entonces, entre la ciencia y el arte estaría pues lo que sería como el marketing y la ingeniería, y entre medio las capacidades que el diseñador tiene que tener, o al menos hoy en día, ¿no? Esto, pues como decíamos, con la metodología de Bruno Munari va evolucionando, ¿no? Y nosotros como diseñadores, ¿qué hacemos? Pues pensar en la forma, la función, buscarle la usabilidad al producto, hacer que sea fabricable, hacer que tenga ergonomía, ¿no? Todo eso estaría en el lado pues de la ingeniería, y en el lado del marketing o pegado al arte, pues el valor añadido, ¿no? Es fundamental darle un valor al producto, que haya
algo, ¿no? Una semántica, o sea, el porqué de una forma, el porqué de las cosas, ¿no? O sea, hay mil maneras de... Nosotros siempre decimos, nos dejan aquí una semana dibujando cómo transformar el bolígrafo y llenamos la pared de bocetos en 3 días, pero ¿cuál hay que coger? ¿Por qué? ¿No? Pues el que tenga una semántica, el que tenga una emoción, que tenga alma, la estética, ¿no? En el fondo también, o sea, bueno, pues un poco el diseñador, pues seríamos como malabaristas con pelotas que vamos balanceando un poco entre todas estas, ¿no? Y ya para no extenderme demasiado, porque no eran... Sí, vale, bueno, pues ¿qué es lo que hacemos nosotros exactamente? Pues este es un poco el claim que usamos, ¿no? Acompañamos a clientes porque lo que hacemos es consultoría, ¿no? Y de alguna manera un poco aportamos estas herramientas, estas capacidades al que nos busca, ¿no? En ese camino de la innovación, paréntesis, ¿no? Lo que está más pegado a la ciencia, para el lanzamiento de nuevos productos y marcas diferenciales y de alto valor añadido, paréntesis, pues pegado al arte, ¿no? A la emoción, a lo que decíamos. En esas disciplinas, el diseño gráfico, el diseño de producto, la estrategia y luego hacemos mucho I+D. Bueno, pues normalmente tengo pues, productos y marcas que hemos hecho entonces en esos dos mundos del gráfico y del producto, ayudando a mejorar pues eso, las experiencias únicas, marcas que seduzcan y productos que enamoren. Bueno, quería llegar un poco a los ejemplos, solo he puesto 2 para no extenderme demasiado. Este sería un diseño de producto donde el dispositivo consiste, este es un dispositivo que se hizo en época COVID, que lo que se quería era, se puso de moda, ¿no? Como ya sabéis, el traquear a las personas, ¿no? Entonces, lo que buscaban crear, que luego pues, no ha tenido mucho éxito, no sé por qué, igual el momento ¿no? Pues ha tenido que ver, pero digamos para eventos como este, pues dártelo a la entrada y que luego al salir pues hubiese un control, ¿no? De por dónde te has movido, ¿no? Estas cosas locas que ocurrieron hace unos meses y poder llamar a los asistentes, ¿no? Entonces, claro, te dan esto y te dicen, toma, vamos a hacer algo que sea diferente que esto no es lo nuestro, este es el reto, ¿no? Este es el punto de partida, ¿no? Algo que bueno, pues que tenga, lo primero que sea fabricable, que decíamos, ¿no? Que sea reproducible y que sea atractivo y que tenga algo, ¿no? Entonces, nosotros investigando lo que descubrimos, esto es una empresa que estaba en Gijón y ahí descubrimos esta obra, ¿no? Artística de esta intervención, esta escultura que existe, que es de Chillida y que da como un carácter una identidad muy fuerte a la región, ¿no? O sea, es muy reconocida y de alguna manera inspira, ¿no? Y a raíz de ahí pues cogimos esa cuerda, ¿no? Y creamos el producto. Entonces hicimos, pues bueno, y lo que os decía del diseño, ¿no? La función, innovar, cambiar, replantear, pues lo que dijimos es, ¿por qué no puede ser un colgante, no puede ser una pulsera, no puede ser una cosa que vaya con una hebilla en el cinturón? O sea, metimos esas funcionalidades, le dimos, y ahí se ve, ¿no? La forma que si vuelvo si queréis atrás, ¿no? Pues se ve un poco el traslado, ¿no? De la identidad y de la emoción, la semántica que decíamos del producto, la identidad local que tiene y luego ya, pues evidentemente, la definición de los materiales y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, no me entretengo y voy al último, que lo que hemos hecho es coger uno de diseño gráfico para contrastar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dieron? El plan de empleo del Gobierno de Navarra. Nos dijeron, bueno, pues hay que... no hace tanto, ¿no? Además, recién salidos en medio un poco de la pandemia, ¿no? Pues se había rehecho lo que era el plan de empleo, esta era la versión anterior y en el fondo es maquetar un documento. Y dices, bueno, pues maquetar un documento, pues como diseñadores gráficos lo podemos hacer, pero lo mismo, ¿no? Un porqué, o sea, ¿por qué lo pongo de un color o por qué te voy a poner rayas o palos o puntos o redondos, ¿no? O sea, entonces de alguna manera lo que hicimos fue buscar, ¿no? Y descubrimos precisamente un elemento que creo que en esta casa es bien reconocido, es una piedra, ¿no? Pero que más allá de una piedra es una obra, ¿no? Que es el mapa más antiguo de Europa que está aquí, ¿no? Que se encontró, lo descubrimos investigando. No me voy a meter mucho en esto porque seguro que aquí me lo podrán explicar infinitamente mejor, pero bueno, para nosotros lo que era es un elemento simbólico que es navarro o que tiene, ¿no? Pues un origen y está aquí, ¿no? Y lo que representa es ahí entre medio de todas esas marcas que para
el 100%, el 90% de los mortales como nosotros pues son marcas que están ahí, pero son marcas que están talladas y que ahí hay caminos, hay montes, hay montañas y es una reconstrucción, o sea, una representación de eso, ¿no? de una zona y de un mapa. Entonces lo que hicimos fue coger esa referencia. Los caminos, los mapas, los ríos y las montañas son en el fondo fuente de riqueza, ¿no? Fuente de progreso, fuente de tener una mirada hacia la que avanzar y por dónde ir, ¿no? Entonces cogimos un poco ese concepto y lo llevamos al Plan de Empleo de Navarra, como os decíamos, que esto, pues la verdad que no hemos puesto fotos, pero se presentó en el Palacio de Navarra con la Confederación de Empresarios, el gobierno entero, toda la plana mayor. Y lo que hicimos fue, pues esto está en la web, podéis entrar y en realidad la forma se mueve, pero siempre manteniendo la referencia un poco a la piedra, ¿no? Al mapa, y luego los recursos gráficos que escogíamos, lo que decíamos, las líneas, las rayas o el qué, el por qué, pues son extraídos, digamos, de las marcas que aparecen en la piedra, ¿no? Entonces esas líneas son los ríos y bueno, pues hay otras que son las montañas y a partir de ahí, mezclado con las tendencias, ¿no? He hablado más de producto pensando en la ciencia como la investigación, pero en el gráfico serían las tendencias, ¿no? Entonces, mezclar las tendencias con esa inspiración, pues al final hace que hagas un documento pues que, bueno, pues tiene un porqué, ¿no? Y está chulo. Entonces, bueno, no quería aburrir demasiado, no sé si me he pasado, pero así luego podemos debatir. ¿no? Echamos para atrás, ¿no? Pero si se carga, ¿te sale en pantalla completa? Yo creo que no. ¿Sí? Bueno, Kaixo, Arratsaldeon, gracias por venir y gracias a Joaquín por invitarnos. Tuve la suerte de estar la semana pasada, entonces, joder, pues está guay, ¿no? Que se hagan estas iniciativas, que se intente como buscar espacio de reflexión, sobre todo de temas que en la parte que nos toca, que os contaremos ahora, pues nos parece muy interesante porque yo creo que somos los reyes y las reinas de la mezcla, como vamos a intentar explicaros hoy. Vale, bueno, hacemos una... No sé, igual coger otro, ¿no? Igual, no sé, a ver si llega. Eso sí. Ahora era... Vale, pues Carlos y yo pertenecemos a un estudio de intervención, un laboratorio de investigación, muchas cosas, por eso esos paréntesis que veis por ahí, que forma parte de la empresa Vico. El estudio se llama Vico Labs. Y nuestro objetivo es comprender mejor la relación que hay entre las personas y la tecnología y pensar cómo esa relación pues, es ahora y cómo nos gustaría que fuera a futuro. Entonces, en todo ese proceso de investigación y de intervención, pues mezclamos estas cosas que estamos viendo hoy de diseño, de arte y de ciencia. Vale, nuestra área es compleja porque nos gusta eso, como una vez me dijo un profesor, que es que del que mucho abarca poco aprieta no se puede hacer una profesión, no sé si me lo tomé a malas y lo he hecho. Además es así, o sea, alguno podrá confirmarlo por aquí. La cosa es que sí que es cierto que cuando se le pone un método y se le pone un poco de orden, pues te salen como una serie de líneas, ¿no? Que serían estos puntos que tenemos, ¿no? Desde la investigación, la intervención, y también vimos que esas líneas tenían que tener como un plano importante en la difusión, en la manera de contarlo, ¿no? Nos gusta contar historias, de hecho lo que vamos a hacer es contaros hoy dos historias que se nos han cruzado para intentar con eso entrar en ese debate que hablaba también Javier, ¿no? De cómo el arte, la ciencia y la tecnología, que en muchos elementos desde mi punto de vista es diseño, pues confluyen.
La charla que vamos a intentar, o el ratico que vamos a contaros, tiene que ver con un elemento que nos atraviesa y que últimamente lo vivimos continuamente, que es lo que estaría el área del diseño computacional, ¿no? Javier ha hablado de un histórico que es amplio, pero que curiosamente luego en la historia está recogido, ¿no? Así como la ciencia o la filosofía tienen áreas profundas de literatura y demás, en el diseño no hay tanto. Es curiosamente en ese palacio de cristales donde se podría decir que hay el inicio histórico de donde se marca, ¿no?, la idea del diseño, ¿no? Pero resulta que ahora diseño es todo es diseño, ¿no? Diseño de futuros, diseño de experiencia, diseño estratégico, diseño computacional, todo es diseño y todas somos diseñadoras, o sea, es una cosa loquísima. Y uno de los elementos que a nosotros nos parece muy interesante es pues esta parte del diseño computacional. ¿Por qué? Porque une varias de las piezas que hacemos en Vico y que hacemos en Vico Labs, ¿no? Sobre todo esta relación con la tecnología y con un elemento que ahora pues suena mucho, ¿no?, que es la inteligencia artificial. Lo traemos aquí como esa idea de un elemento concreto donde el diseño tiene un peso muy claro. Los algoritmos se diseñan, el software se diseña y encima los tenemos que usar, como ha dicho también Javier, con el móvil continuamente. Pero a partir de ahí ocurren relaciones y ocurren historias. Y bueno, pues una de ellas es utilizar esas piezas, esas herramientas que tenían una función muy concreta y muy clara, que es la de ser funcional, porque una de las cosas que ocurre con el diseño, ¿no?, función y forma, ¿no?, que se decía. El diseño es algo que tiene que valer para algo, ¿no? Además lo tenemos muy claro, ¿no? El diseño es poner objetos en el mundo y la tecnología es construir mundos. Y el arte lo que tiene que hacer es como decía el otro día Apache, ¿no?, como provocar, ¿no?, como rasgar, ¿no?, un poco como lo que miras, ¿no? Tiene como que impactar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tocó la suerte de poder participar en una intervención que fue hacer una obra en el Cursal durante estas Navidades, y a nosotros nos valió para hacer esa exploración de cómo desde algo que supuestamente tiene un uso muy utilitario, que es la inteligencia artificial, porque la oímos como ese elemento muy utilitario, pues le dimos la vuelta y de ello hicimos una intervención artística. Intervención artística en toda regla. Le he dejado para que la diera ella. No, esta la explica él. Esta la explico yo. La pieza esta se llama Demora latente, consiste en la representación del paso del tiempo sobre la base de una pieza fundamental que se genera a través de una red neuronal. Una red neuronal que en este caso lo que intenta es imitar cielos, imitar bosques, imitar glaciares, como un lugar donde ocurre ese paso del tiempo. Lo que ocurre es que para poder construir esa pieza, los cielos que se veían no eran reales, los bosques que se veían no eran reales, eran generados por un sistema basado en una red neuronal, en una inteligencia artificial. Esta representación, este gráfico, ¿no?, esta tendencia, esa Z que se ve ahí, sería una cosa que se llama en el mundo de la inteligencia artificial un espacio latente. Un lugar donde ocurre una magia matemática, que lo que nos admite es la posibilidad de luego a partir de ahí pues, crear pues, otros mundos, ¿no? A su vez, eso tiene un diseño muy complejo. De hecho, es tan complejo que muchos de nosotros le llamamos cajas negras. Esta es la arquitectura que permite, dado un conjunto de imágenes, por ejemplo, 500 fotos de bosques, pasar por una pieza de software diseñada, un algoritmo, aprende de esas fotos, aprende las características de esas imágenes, de esos bosques, de esos árboles, y a partir de ahí, la otra parte, el discriminador, en un juego, una especie de juego de yo hago fotos, yo hago imágenes y el discriminador decide si son lo suficientemente buenos. ¿Es un bosque? No, vuelve a intentarlo. Y en ese juego, por eso se habla de entrenamiento, por eso se habla de que las redes neuronales aprenden. En ese juego nosotros lo que hicimos fue pues, entrenar 3 redes neuronales que hacían bosque, glaciares y cielos. Lo enseño.
Como decía también Javier, una de las funciones del diseño es la proyección, es proyectar, es representar. Esa representación que hace el diseño últimamente la estamos llevando siempre al mundo del software, a la máquina, ¿no? La máquina es la que nos está ayudando a representar parte de nuestro mundo. Si nosotros nos imagináramos que esas imágenes de bosques las tuviéramos que proyectar en un cubo, el conjunto de puntos que tiene ese cubo, tengo aquí el ratón mejor. El conjunto de puntos que tiene ese punto podría ser la representación de cada uno de esos bosques o cada uno de esos árboles. La distancia entre esos puntos, la distancia que tenemos en cada uno de esos puntos, podría ser la diferencia o la proximidad de relación entre esos árboles. Nosotros ahí podríamos imaginarnos que hay una relación de partes. Y esa relación de partes es esa Z de la que hablábamos, es ese, como diría Borges, ¿no? Un punto donde están todos los puntos, pues uno de cada uno de esos puntos sería un árbol similar a otro. Y a partir de ahí podríamos incluso imaginarnos una trayectoria matemática. Una trayectoria que lo que nos va a dar es la proximidad por similaridad de cada uno de esos bosques. Y una vez que hiciéramos eso, podríamos hacer una representación, que aquí no se ve porque se ve pequeñita. Pero a partir de ahí, ese movimiento que hemos hecho matemático nos llevaría a representar el tránsito por un glaciar o el tránsito por un bosque, si carga la conexión, o el tránsito por unos cielos. En realidad aquí el juego era jugar con esa matemática, con ese elemento diseñado que nos permite crear imágenes de la nada, en este caso a raíz del entrenamiento, ¿no? Eso es una tecnología que, como decía Carlos, está pensada para, en principio, fabricar cosas útiles, ¿no? Que nosotros la exploramos para ver cómo puede generar imágenes de lugares que no existen, ¿no? Como esos cielos que cada uno de esos puntos, ¿no? Son una invención de la propia máquina porque antes no existía, esa imagen no existe, y luego cómo se genera, como dice Carlos, ¿no? Un poco la transición entre todos ellos. Entonces, para nosotros era como muy fascinante pensar que estamos proyectando a gran escala en el Cursal imágenes de paisajes que nadie ha visto hasta ese momento porque no existen, ¿no? Pero a su vez, hacer eso, como lo sabe nuestra querida compañera Silvia, que le tocó tener que diseñar la forma en la que esos vídeos se iban a proyectar en una fachada con unos límites físicos, también comentaba Javier. La realidad es que luego el mundo te determina y nos determina de una forma muchas veces que igual no queríamos. Pues claro, la fachada de 7 metros por 20 con píxeles tan grandes como este diámetro, pues te va a obligar a generar una estética y te va a obligar a hacer algo específico, ¿no? Y ahí es donde entraba nosotros parte del juego, ¿no? Nosotros queríamos comprender cómo funciona la inteligencia artificial, queríamos comprender cómo se podía construir esos cielos que no son reales o esos bosques que no son reales, queríamos poder proyectarlo, pero también queríamos entender qué ocurre cuando miramos una pieza de estas, cuando miramos una obra, una intervención artística de este tipo. Vale. Un poco también basado también en inteligencia artificial, una red diferente a la que hemos visto, pero fue utilizada también hace unos años por Vicolabs para crear otra pieza artística. ¿Vale? Esto también era una experimentación. Aquí lo que teníamos era una inteligencia artificial que improvisaba al piano mientras pintaba sobre un lienzo. Entonces lo que jugábamos era con la intensidad, con los ritmos, ¿sí? Y lo que queríamos era pues, ver qué pieza artística se genera cuando pones a una inteligencia artificial a improvisar, ¿no? El uso de esta red neuronal es un uso que lo genera un estudio de investigación bastante potente de Google que se llama Magenta, que lo libera y entonces permite que el resto de gente pueda desarrollar sobre él. Entonces volvemos a ese punto, ¿no? Donde el software, que encima en este caso es software libre, se publica para que cualquiera pueda volver a usar y genera esa replicabilidad de la que también hablaba Javier, ¿no? Entonces, nosotros, claro, pues como en el mundo del arte hay una tendencia que es el arte generativo,
pues bueno, mezclemos, ¿no? Cojamos una parte de una, otra parte y creemos otra de las piezas. Pero claro, nos surgieron preguntas, ¿no? Eso es. Y luego, dentro del laboratorio, como decíamos, una de las partes que también nos gusta mucho es la investigación. Hay una parte de investigación más ingenieril, ¿no? Que sería entender cómo funcionan las redes por dentro, qué posibilidades tienen, pero luego otra sería como una investigación pues, más pura, como entenderíamos una investigación, ¿no? Lo que sería una investigación empírica. Entonces, a raíz de esta pieza artística, decidimos hacer un experimento empírico, que era, esta pieza nos llevó a preguntarnos, ahora que cada vez las inteligencias artificiales son capaces de hacer más cosas más impresionantes y más potentes, ¿cómo recibe el público esas piezas que no están creadas enteramente por humanos? ¿Sí? Sobre todo en un contexto al que siempre se ha asociado o se ha esperado que las características humanas tienen como un gran peso en la calidad de la obra, ¿no? Como sería el arte, ¿no? Siempre se habla de que el artista pone su alma, ¿no? Su proceso, su experiencia en la obra. Y entonces, ¿qué pasa si la obra está creada por inteligencia artificial, como estábamos creándolas nosotros, ¿no? ¿Cómo la recibe el público? Como nosotros trabajamos en tecnología, la apreciación que tenemos en nuestro sector es que todo lo que se hace con inteligencia artificial es maravilloso y va a ser mejor y se paga más caro y ¿no? Parece que sube el nivel de todo lo que toca, ¿no? Pero sí que nos preguntábamos, bueno, ¿qué pasaba en el arte? ¿Realmente el público recibe igual que lo que se habla en nuestro sector sobre esta intervención de la inteligencia artificial en ese campo? Entonces decidimos, como os decía, hacer una investigación empírica, unos experimentos para comprobarlo. Entonces, claro, porque en esa intersección, en ese solape, no hay nada más... o sea, no hay nada más funcional que cuando nos ponemos delante de un ordenador. O sea, hay como, de hecho, una especie como de sentir, ¿no? Estoy en algo que es muy útil, que vale para hacer cosas muy útiles, incluso hasta muchos de los juegos, ¿no? Acaban teniendo... Pero claro, luego hay que ponerse delante del ordenador. Entonces ahí es donde de repente surgía como parte de esta pregunta. Pero ¿cómo lo vemos, ¿no? ¿Cómo vemos eso que es útil y que encima en el caso de la inteligencia artificial con ese elemento casi mágico, ¿no? Pero es que esto más útil que la inteligencia artificial, yo creo que no hay nada. Bueno, pues preguntemos, ¿no? Hagamos un experimento real, ¿no? Eso es entonces lo que hicimos, bueno, pues fue reclutar una serie de participantes y los dividimos en 2 grupos. Hasta el momento lo que habíamos encontrado en la literatura sobre este tipo de experimentos, porque algunos hay, no hay muchos, pero algunos hay, es que cuando se preguntaba a los participantes cómo valoraban la obra de una inteligencia artificial, en general se valoraba peor que la de un humano, ¿sí? Había una minusvaloración de la obra. ¿Qué ocurre? Que en los experimentos que estaban realizados hasta el momento, a los participantes se les mostraban obras de humanos y obras de inteligencia artificial. Por tanto, no estábamos seguros si los resultados que se encontraban era porque se estaban comparando obras diferentes, ¿sí? De 2 autores distintos. Uno era humano y otro era artificial. No se estaba comparando la misma obra. Por tanto, decidimos que en nuestro experimento pues, haríamos ese cambio metodológico respecto a lo que había investigado hasta el momento. Y lo que hicimos es presentar a los participantes la obra que habéis visto antes, ¿vale? Watercolor Melody Machine. Les pusimos un vídeo y a la mitad de los participantes les confesamos que la obra estaba realizada por una inteligencia artificial, pero a la otra mitad les dijimos que eran unos artistas que estaban improvisando al piano y pintando sobre un lienzo y que valoraran 2 cosas: cuánto se habían emocionado viendo la pieza y qué sensibilidad atribuían al artista. Vale, lo que encontramos es que cuando los participantes creían que el artista era humano, valoraban mejor la obra, ¿sí? Consideraban que se habían emocionado más con ella y que el artista era tenía más sensibilidad, ¿vale? Lo segundo puede tener sentido. La emoción experimentada, pues claramente tiene menos explicación objetiva porque la pieza era la misma, ¿sí? Luego, como el primer experimento tenía ese componente de que era un artista que improvisaba mientras creaba un efecto visual, pues veíamos que igual podía haber habido, pues ahí, bueno, y como porque en el mundo de la ciencia cada vez que haces un experimento tienes que mandar el paper para que unos revisores, en un proceso tedioso, largo
y completamente desesperante desde la parte de uno que no es científico, pues claro, pues tuvimos que ir haciendo correcciones del paper y haciendo nuevas revisiones, y una de las ideas que se nos ocurrió es simplificar ese estímulo, llevándolo solamente a una improvisación al piano, con otra red neuronal que todavía se acercaba más a que esa improvisación tuviera como más el foco que buscábamos, ¿no? Que la duda fuera, que no hubiera dudas, ¿no? Eso es, en este caso el estímulo artístico solo era sonido, ¿vale? Entonces, como el otro, como decía Carlos, era doble, era sonido y visual, bueno, pues decidimos simplificar el estímulo, ¿no? Y luego hicimos algún cambio más, decidimos incorporar alguna medida nueva que en otros experimentos, que como os digo, tenían otro método distinto, pero también recogían, bueno, pues decidimos incorporarla para ver si así podíamos comparar algo mejor con otros estudios anteriores. Entonces, entre ellos, aparte de la emoción y la sensibilidad, decidimos recoger una escala que medía emociones artísticas prototípicas, pues fascinación, asombro, en distintos grados. También la calidad de la obra, como de buena se consideraba la obra. Y además, ¿cuál era la actitud que tenían los participantes hacia la IA creativa? ¿Consideraban que la IA era capaz de crear productos creativos, piezas creativas? Porque como habíamos visto, habíamos leído, bueno, pues era una posibilidad que se planteaba en la literatura, ¿vale? Que no se había investigado como tal, pero que se planteaba por algunos autores. Y luego también decidimos añadir una fase final un poco de truco, ¿sí? Cuando los participantes terminaban el experimento, les decíamos, ay, perdonad, que es que nos hemos equivocado, sí, más o menos. En realidad la obra no era de un humano, era de una IA. Y a los del grupo de IA les decíamos, no, que no era de una IA, era de un humano. Y entonces les volvíamos a preguntar, ¿cuánto te has emocionado? ¿Cuánta sensibilidad atribuyes al artista? Vale, lo que encontramos es que se replicaban los resultados anteriores, volvíamos a tener que los que creían que la obra pertenecía a un humano se emocionaban más y atribuían más sensibilidad al artista. Además, creían que la obra tenía más calidad que cuando sabían que estaba creada por una inteligencia artificial, y esto estaba correlacionado con las actitudes que tenían hacia la IA. Si ellos consideraban que la IA tenía capacidades creativas, entonces la calidad era mejor, la emoción era mayor y la sensibilidad era mayor, ¿vale? Está muy relacionado con los prejuicios que tenían sobre qué capacidades tienen las IAs a la hora de aportar valor en el arte. Y luego, respecto a la fase que os decía, un poco truco al final, pues lo que encontramos es que en el grupo humano, cuando les decíamos que no, que en realidad la obra era de una IA, pues bajaban su nivel de sensibilidad hacia el artista. Así que esta investigación, ¿no?, que partió de un proceso creativo, artístico, ingenieril, un poco de todo, bueno, pues acabó en un experimento empírico, pues mucho más cercano al concepto de ciencia, que nos permitió pues descubrir que sí que nuestra valoración, al menos, de las piezas artísticas creadas con IA, está más relacionado con el estereotipo o los prejuicios que tengamos sobre qué capacidades tienen que sobre su desempeño real, ¿no? Porque en nuestro experimento, pues la obra que se valoró en todo momento siempre era de una inteligencia artificial. Sí, o sea, hay una relación como muy contemporánea, ¿no? Bueno, desde ya entrando incluso un poco como en el debate, como el diseño lo abarca todo, es como que es un poco como esa crítica que se hace a la posmodernidad, ¿no? De alguna manera nos hemos descargado la responsabilidad de que haya grandes discursos y hemos decidido que hay solo pequeños discursos. Y con el diseño pasa lo mismo, ¿no? Hay un diseño para cada cosa. La realidad es que luego todo está mezclado. Nosotros, por lo menos, intentamos escaparnos de esa discusión dicotómica, ¿no?, del apocalipsis y solucionismo, ¿no?, que parece en el que hemos vivido, ¿no?, sobre todo en según qué momentos estés, ¿no?, en según qué redes sociales estés. Entonces, en ese punto de escaparse de esas dicotomías, ¿no?, de ese discurso dicotómico del que hablaba Adorno,
pues lo que hay que hacer a veces es como mirar, y mirar con atención y con un poco de detalle. Y claro, si solo miras al área en la que trabajas, al diseño en el que tú trabajas, posiblemente te estés perdiendo un espacio como mucho más amplio. A nosotros nos gusta hablar mucho de las periferias creativas, ¿no? De que parte de la solución está en el mestizaje, ¿no? O sea, de que a ver si las fronteras desaparecen de una vez por todas y de esa manera nos mezclamos bien y entonces podemos encontrar nuevos diseños que igual ahora no los tenemos, ¿no? Y ahí es donde, en este juego que hicimos, en parte sin querer en Bicolabs, ¿no? Pues empezábamos con un experimento que venía de una obra de arte generativo, derivó en empezar a investigar en términos empíricos y acabar luego relacionándolo con Dembora latente, porque todas las partes se estaban uniendo y además en nuestras cabezas están súper unidas, ¿eh? O sea, es una cosa que está clavadísimo de unido. Bueno, de hecho, ese mestizaje para nosotros es súper importante, por eso hoy nos encanta estar en ¿no? en un festival de arte, porque entendemos que al final tocamos todos los palos, pero lo mismo, el paper es una gran muestra de mestizaje, porque está hecho con Elena Matute, que es psicóloga de la Universidad de Deusto. O sea, ni siquiera lo hicimos solos, ¿no? Gracias a esa colaboración, pues podemos abordar algo como esto, que implica, pues eso, diferentes perfiles, diferentes áreas, y que, como dice Carlos, enriquece mucho más lo que puedes llegar a conseguir. Y que lo estamos haciendo desde una empresa. Esa también sí que es una vuelta de tuerca. Otro nuevo mestizaje, ¿no? Claro, que una empresa permita que se construya este proceso de investigación, pues tiene su punto, la verdad. El día también se nos atascó, sí, las gracias. Solo era para las gracias. Digo que no sé si, Javier, quieres comentar algo tú de lo suyo, y si no, pues las preguntas del público. Que vamos, yo creo que es bien sugerente todo lo que se ha oído. Yo tengo media docena por si nadie se anima. Yo sí que había una cosa, ¿no? Viendo un poco tu presentación, Javier, me ha gustado y hacer además esa reflexión como histórica, y me he quedado con que más que nada, pues yo creo que es por la tendencia que tenemos a intentar como cosificar las cosas, ¿no? Como darle un sentido como muy concreto. Y de repente, viendo la presentación, me he dado cuenta que en el caso, por ejemplo, del iPhone y Steve Jobs, pues me ha recordado pues todos los procesos contraculturales que hubo en los 70, que recogen de alguna manera Wozniak y Steve Jobs en los principios de los 80, y cómo esos momentos de la historia donde ha habido momentos revolucionarios, algunos como muy claros, han derivado en procesos creativos que luego no se recogen de una forma tan clara, ¿no? En esa idea misma del mestizaje, cómo el diseño de alguna manera se nutre muchas veces de una realidad cultural que a veces es antagónica y que a veces es periférica, y que, bueno, pues como viendo tu presentación he dicho, pues tenemos que meterlo más, porque me parece que de alguna manera a veces se nos olvida que mientras que había un mercado en plena crisis en los 70 con todo la crisis del petróleo, pues hubo otro grupo de gente que se estaba imaginando pues un ordenador personal, y no solo eso, sino construyéndolo, ¿no? Entonces, el diseño de alguna manera, como tiene que ser funcional, también tiene que tener un discurso a veces como muy ordenado, ¿no? Y la realidad es que luego pues encuentras proyectos súper extraños de gente haciendo cosas muy locas, que para nada son ni funcionales ni incluso útiles, y funcionan como estudios de diseño, ¿no? Entonces, es una reflexión que me ha venido. Sí, hombre, al final es que yo creo es donde esto que estamos explorando como fronteras, ¿no? y campos diferentes en realidad se mezclan. O sea, al final, ¿no? el punto en el que te conviertes igual más en explorador, no de esa misión funcional, pero con las herramientas que tienes, el día a día con el que trabajas y lo que eres, ¿no? Que es un diseñador, pero te metes en la investigación, ¿no? Empiezas a meterte en lo artístico. Si pierde... O sea, yo me apuntaba aquí, para mí, a la hora de encasillarlo, ¿no? Pues diría que el arte es para ser admirado, ¿no? y el diseño para ser consumido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, como diseñador que te pones a explorar, cuando te metes en un proyecto,
y si encima es un proyecto pues, que no busca tanto ¿no? el consumo como la apertura, ¿no? de caminos, pues evidentemente ahí todo luego se mezcla y no sé, ahora que hablabas de contradicciones, se me ocurría también situaciones que ocurren al revés, ¿no? Por ejemplo, Banksy, ¿no? con sus intervenciones artísticas únicas y exclusivas que se dejan por la ciudad, que encima son una provocación y que sin embargo luego se convierten en artículos de diseño o productos consumidos, ¿no? Que en algunos casos además son con mala fe, por así decirlo, ¿no? para meterlos en los lineales de cualquier supermercado de todo a 100 o ¿no? de tiendas de chinos o esto, ¿no? Para meterlo en camisetas que se reproducen, ¿no? O sea, ahí hay como también, digamos, un poco el camino contrario al revés, ¿no? en donde se contradicen muchas cosas, ¿no? O sea, una cosa que es una provocación que se deja para digamos, atacar al sistema y se produce en un artículo de consumo masivo del sistema, ¿no? contra el que lucha, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Camisa de Che, ¿no? Como otra, ejemplo. Sí, atípico, ¿no? Sí. De todos modos, Joaquín me preguntaba qué me surge cuando veo esto y yo solo tenía una palabra que era envidia, o sea... Yo empezaría primero, para el primer ponente, Sí. has puesto ahí un gráfico que aparecía algo en el centro y algunas alrededor, ¿no? Sí. Unas palabras. Yo, desde mi conocimiento, yo no he echado en falta, tú opinas, y en qué orden moda y economía. Yo no las he visto. Yo no he visto moda y economía. Me refiero a una cosa. Tú eres un diseñador, sí, eso, el diseñador, y se me ha ocurrido una idea. Y vas con esa idea a una fábrica, donde sea. Pues mira, voy a diseñar camisetas como unos muñequitos. Y dice, mira, la idea es muy buena, pero no vas a vender nada. ¿Por qué no voy a vender nada? Porque ya están diseñadas, etc. Es que es mi idea, es mi libertad, mi creatividad. Y entonces se mira primero economía, moda o moda economía. Y podría decir, no, mira, ya nos encargaremos de hacerlo una moda. Quiere decir, si está mediatizado, ¿entiendes? Tú puedes tener una idea, así como he oído en el cine, que tú puedes tener la idea mejor de la película y te pueden decir, eso no va a vender nada, aquí queremos ganar dinero, etcétera, que hay que comer, vestir, etcétera. Quiere decir, sí, ahí faltaría en moda economía. Porque me refería a una cosa, yo nunca había pensado, perdón, mi conocimiento, que se podían ver los pantalones rotos como se ven por la calle. Perdón, así que ironía y tal, pero es que inimaginable. Pero, o sea, ahí estaba pensando si moda, economía, los dos, uno u otro y tal. Y ahora acabo, para que no se me quede la idea, me parece muy bien la idea artificial, muy moderno, la inteligencia artificial, pero sigo dependiendo yo primero de las personas. ¿A qué me refiero? Yo soy un diseñador y tengo una idea. Pues voy a diseñar ahora camisetas y pues zapatos. Y meto datos en el ordenador y digo, lo último que se está llevando son pantalones rotos. Y me dice el ordenador, pues ahora la diseño van a ser camisetas rotas, porque has metido programas, algoritmos, etcétera. Yo no sé si se venderían camisetas rotas, pues igual sí, igual no. Y luego dice el ordenador, pues ahora los zapatos dice que tienen que estar rotos, porque los datos últimos es que los pantalones rotos y tal. Me refiero que primero son las personas y la creatividad. Yo nunca habría pensado que un ordenador te tendría que decir los resultados. Pero te digo, si veis factible que un ordenador diga que las camisetas tienen que estar rotas por aquí y que los zapatos tienen que estar rotos, porque les has metido el último programa de los pantalones rotos. En industria de la moda, en concreto en una marca de calzado bastante conocida. ¿Rotos? Lamento comunicarte que ese software ya existe. O sea, las diseñadoras, nos llevaron, cuando empecé a trabajar en esa empresa, nos llevaron un día en un tour y hay un programa que vale miles de euros, que es, hay un par, pero ellas tenían uno en concreto. Y se nutre, los datos de los que, por ejemplo, igual en este caso se nutren desde el estudio de Bicolabs para crear pues, lo que hemos comentado, ¿no? De las imágenes y demás, en este caso son datos de gente que
o bien va por el mundo visitando tiendas y hace un poco como de ojeadores, más luego los datos de las pasarelas, más luego se mete todo en la misma olla, se cocina y es un software que es capaz de decirte, a mí me dijeron, se van a llevar zapatos con pelo de peluche dentro de 5 años. Y dije, venga, efectivamente. O sea, creo que no sé si fue 2017, 18 y 19, pero ahí estaban. Y ese fue el momento en el que me retrotraí y dije, joder, esto existe. Por lo menos, o sea, y tiene razón. Por lo menos no estaban rotos, ¿no? Eso es. Que yo, un poco al hilo de lo que dices, es que creo que más que un ordenador nos diga lo que tenemos que hacer, es que igual nosotros sin querer, con todos los match, con todas las búsquedas en Google, en todo lo que hacemos, le vamos diciendo lo que hacemos. Entonces hay mucha información que soltamos a la nube y que está registrada. Entonces hay personas muy inteligentes que crean algoritmos que lo que hacen es, quiero saber esta información, cojo esto y lo otro, porque nosotros ya se lo hemos dicho. Entonces, quizás lo de la ropa rota es algo que ya le habíamos dicho. No nos ha dicho él a nosotros que no lo tenemos que poner, sino que nosotros le hemos dicho porque ha salido tal famosa y nos ha gustado, hemos retuiteado, hemos hecho tal cuestiones y nosotros hemos dicho que eso nos gusta. Sin tener ni idea de inteligencia artificial, pero un poco viendo que nos movemos dando mucho más información de lo que creemos. Lo que ocurre es que, bueno, luego las cosas tienen siempre como una raíz, ¿no? Hay un libro bastante conocido de Noam Klein que se llama No Logo, que lo que intenta es hacer una traducción de cómo a veces el diseño no solamente es diseño, sino también tiene como un proceso político. Nosotros somos muy convencidos de que el diseño es un acto político. O sea, no hay nada como ver según qué instalaciones urbanísticas, ¿no? Vemos porches con pinchos en el suelo para que según qué gente no pueda dormir en esos sitios. O sea, las decisiones a veces pueden parecer como arbitrarias, como que ocurren, pero en general siempre hay alguien que encima es una persona que ha tomado una decisión. Noam Klein en el logo explicaba por qué surge la tendencia de los pantalones cagados, el famoso rollo rapero. En realidad lo que ocurre es que en Estados Unidos cuando te meten en la cárcel no te pueden poner cinturón, no te dan cinturón ni te dan cordón y entonces te daban a elegir entre 3 o 4 tipos de pantalones. Como la mayoría de la gente no quería ir con el pantalón preto, lo llevaba suelto y de esa manera pues iba cómodo. Y la gente que iba a visitar a sus familiares a la cárcel, la mayoría de los casos, como dice Simon Davis, por temas de drogas absurdas, pues al ver a sus compañeros, amigos o familiares con los pantalones cagados, iban a la calle y se los ponían igual como una manera de representar que mi colega, mi hermano, mi familia estaba en la cárcel. La raíz de las cosas están, lo que pasa es que buscarlas y a partir de ahí hacer análisis. Igual es una de las cosas que me puede parecer que es interesante de revisar esos procesos de diseño en donde nos metemos y usamos para a partir de ahí poder tener una visión más crítica y poder decir si esto lo quiero o no lo quiero. Yo no sé si quiero que un ordenador decida todo sobre mi vida. Bueno, sí, sé que no quiero. Pero bueno, pues hay que tener como eso, ¿no? Un discurso como amplio y preparado. O sea, de alguna manera hay que esforzarse un poco, ¿no? Para saber lo que nos rodea y cómo la gente y las cosas que usamos nos influyen. Sí, yo cogiendo igual un poco ahí el testigo con la pregunta que me hacías, ¿no? Lo de la moda y la economía. O sea, claro, yo ahí en ese sentido, o sea, la moda, o sea, nosotros un poco como diseñadores estamos tratando de crear el futuro muchas veces. O sea, no crear el futuro, que es muy pretencioso, pero sí pensar que tenemos que diseñar o proyectar esto para que sea fabricado a unos cuantos meses vista, a veces incluso años, para que se consuma en ese futuro, digamos, ¿no? Entonces, claro, la moda como tal, yo no diría que es una palabra en la que nos fijamos en las tendencias. O sea, al final ves hacia dónde van las tendencias para intentar, digamos, adivinar, ¿no? y construir algo que tenga sentido en ese momento en el que va a estar en el mercado, ¿no? Entonces, el concepto de la moda es que no es que miremos a la moda, o sea, miramos a la necesidad de la persona, ¿no? En el caso de los pantalones rotos, dices, ¿pero qué necesidad tiene la persona? Bueno, pues hay una necesidad emocional, ¿no? de que tú pues, quieres proyectar una imagen o una diferenciación, una provocación o lo que sea, en donde te ves reflejado, ¿no? Y al final, bueno, pues tratas de satisfacer realmente los valores un poco que poníamos ahí. El valor añadido que puede encontrar alguien en eso, aunque para otros no lo sea, pero está.
o el de la estética o la emoción, ¿no? Entonces, de alguna manera te diría que yo lo veo como un poco difuminado entre esos, ¿no? Y el de lo económico sí que es verdad que no está y tendría que poder estar con más presencia, aunque sí que cuando ponemos nosotros el de la fabricabilidad lo estamos como viendo un poco de manera implícita, ¿no? Porque al final el concepto de fabricabilidad, yo eso lo digo muchas veces porque me tocó, fue una experiencia ir a una industria, ¿no? Una empresa en la que hacen muebles, ¿no? Y decía, aquí viene el arquitecto y hace la línea. Y me lo hicieron así y se me quedó, ¿no? Dice, hace la línea. Dice, ahora vete tú con la línea y fabrica el molde, fabrica el tal, y claro, eso tiene que tener un precio que sea competitivo, ¿no? Evidentemente, para que esté ajustado a quien lo va a consumir, porque no puedes hacer algo con esa línea súper chula que salte de segmento y ya no encaje, ¿no? Evidentemente. Entonces, nosotros lo asociamos igual, aunque podría estar escrito y tendría sentido, pero como en la fabricabilidad / viabilidad, o sea, que tenga una viabilidad industrial para ser fabricado al precio que tenga sentido, ¿no? Porque si no, todo eso se desmorona, o sea, es absolutamente así. Igual ahora que has dicho, se me ocurre la edad o la generación. Por ejemplo, ¿tú te imaginas a gente de 65 años con los pantalones rotos? No. Bueno, yo no lo he visto, se puede poner, pero se me ocurre que eso encaja más en gente joven. Sí. Bueno, igual me equivoco. Pero Sí, o sea, ahí digamos, como donde poníamos el proceso, ¿no? Está el de la investigación, ¿no? O sea, la investigación para nosotros es eso que estás comentando, o sea, es definir muy bien a quién nos estamos enfocando, un poco por lo que decía del diseño, ¿no? O sea, y esa diferencia con el arte. O sea, tú cuando haces una obra de arte, la haces para que la obra encuentre su público o su público lo encuentra a ella, ¿no? O sea, tú creas algo que te emociona, que te inspira, que te representa y lo plasmas. Pero el diseño que va a ser consumido pues tiene que tener un target específico, porque si hago esto y pretendo que me lo compre alguien con quien no encaja, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, no igual en este gráfico, pero sí en el del proceso, en la parte esa inicial que decíamos de la estrategia o investigación, en la del método, bueno, es igual, es eso, ¿no? Ahí el 0,1 que decíamos, ¿no? Bueno, el diagnóstico para nosotros, el 0,0 es pues ver de qué está hablando el cliente, qué es lo que queremos y a ver si realmente casamos, ¿no? Pero ya en cuanto empezamos a trabajar en un proyecto, que como digo, es decir, vamos a crear algo que dentro de 2 años va a estar en el mercado. O sea, hay que hacer ese ejercicio de futuros, ¿no? De decir, ¿qué va a tener sentido entonces? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué soy capaz de adivinar ese futuro? Porque hay un método que es, primero, estrategia y research, es, pues eso, definir cuál es el usuario, en qué rango de precios lo puede hacer, o sea, y de ahí ya todo lo demás, ¿no? Bueno, yo quería, desde mi punto de vista, me parece que estáis dando una visión del diseño como si fuera algo que lleva poco tiempo existiendo. Y en realidad diseño ha habido siempre. Siempre. Todo ha sido sometido a diseño. Si miramos la etimología de diseño, lo vemos. Diseño es dibujo, es pensamiento, es proyecto, es lo que hay que hacer, es la solución que se quiere encontrar. Y lo que ahora consideramos arte es también fruto del diseño. Es fruto del diseño. Y ese diseño y esas obras que consideramos de arte también se hacían para una función. Lo que pasa es que con las vanguardias el arte se desgajó de la función, pero el arte siempre ha tenido una función. El Marqués de San Adrián, por supuesto que es una obra diseñada, pensada. ¿Cómo está? Está pintado en un interior, él estaría apoyado en un mueble. Goya se inventó el fondo, todo lo tenía pensado para verle cómo era, pero también tenía una función, mostrar que era un ilustrado, mostrar que era una persona de la nobleza, etcétera, etcétera. Y si vamos hacia atrás, lo que tú comentabas, que el diseño tiene la parte política, la parte social, la parte religiosa. Por ejemplo, las vírgenes románicas. Las vírgenes románicas son fruto del diseño, pero ese diseño es fruto de la teología, de cómo se veía a la Virgen. La Virgen era la sede sapientiae, el trono de la sabiduría. Por eso es rígida, frontal y tiene el niño en el centro. Avanza la teología o cambia y se hace... La Virgen es la intercesora entre Dios y los hombres y se convierte en madre. Entonces la Virgen gótica ya no es una Virgen rígida, es la Virgen de Roncesvalles, que se mira. Todo eso es fruto del diseño. Lo que ocurre
es que el diseño también tiene un componente que es el elemento profesional. Y ahí es cuando se hace como una revisión sobre la idea. Claro, todo está diseñado, el diseño como elemento como acción de pensar y de poner ese objeto en el mundo, como dices, claro, ha existido por los siglos, ¿no? O sea, incluso en las propias artesanías, ¿no? Yo qué sé, por un libro que me leí recientemente, Calibán y la bruja, de Federici, decía que había 235 gremios en Londres, de los cuales solo había 20 y tantos en los que no había mujeres, y eran gremios artesanales, en muchos de ellos como muy antiguos. Pero lo que es la profesión del diseño como tal, la idea del diseño como un sistema profesional, sí que tiene un elemento histórico que se recoge en esos 1800 y pico. Y ahí es donde yo creo que a veces entra como un poco como la discusión o yo creo como a veces como la dificultad, ¿no? Cuando alguien se erige como diseñador, es distinto que el acto de diseñar. Y ahí es donde yo creo que la parte profesional, que igual ahí es donde puede haber un poco como esa duda. Pues no estoy de acuerdo contigo. Perfecto. En absoluto. Podemos discutir mucho tiempo, ¿eh? Precisamente los gremios son la garantía de profesionalidad en la Edad Media. Claro, pero no era la visión del diseño en términos de Javier, en términos de esa replicabilidad, de ese proceso de sistematización. Es que no me has dejado acabar, Carlos. Los gremios eran la garantía de profesionalidad en la Edad Media. Y es que yo creo en la teoría del caos, que conste. Está todo mezclado. Entonces, ¿qué sucede? Sí que es cierto, como has dicho, que en el Renacimiento hay un cambio. Surge el artista como figura. El artista no firmaba. Todas esas marquitas que tenía, la platería, no sé qué, todos son motivos económicos. Para pagar los consecuentes impuestos, para saber cuál es el peso de la plata, para saber si es de la ceca de Pamplona o si es de no sé dónde. Y llega Leonardo da Vinci, que tú le has seleccionado, y dice, el arte è diseño, dibujo, è cosa mentale. Y entonces el artista quiere dejar de ser artesano, de pertenecer a esos gremios, de pagar impuestos para ser artista, una profesión liberal. Y Leonardo diseñaba y los artistas eran matemáticos, no tenían ese nombre. Por eso digo que tenéis una visión del diseño más moderna, pero que en realidad el diseño ha existido siempre. Los artistas siempre han sido diseñadores y seguirán siéndolo. Y van al hilo de la sociedad. Nuestra sociedad puede ser la de la inteligencia artificial. Pero en el fondo, lo que vosotros hacéis es lo mismo que hacía Leonardo da Vinci y es lo mismo que hacía los del gremio de plateros de Pamplona, que hacían unos dibujos de examen que están guardados en la colección en el Ayuntamiento de Pamplona, que eran diseños, eran dibujos. Luego se dedicaban a platería, pero yo lo veo un poco así, ¿eh? Sí. Porque tampoco sois, todólogos, es decir, no diseñáis desde una rueda de coche déjame que te coja solo esa última frase ¿no? Porque yo, para empezar, voy a la primera frase que he dicho al empezar, que es que esto es una opinión. O sea, desde luego están... O sea, el que habrá... O sea, que sobre todo esto hay mucho escrito buscando porque eso, ¿no? La confrontación, digamos, de ver realmente dónde está, ¿no? Pero justo en eso que has dicho ahora de que somos lo mismo porque hay un dibujo, ¿no? O sea, precisamente la concepción que muchas veces desde el mundo del diseño, también otra de las fronteras o de las barreras con el arte es, o sea, para nosotros el dibujo, que yo tengo que decir, monté un poco el estudio de diseño porque lo que quería era dibujar, y ahora es lo que ya nunca hago. O sea, el dibujo es una herramienta, parte del proceso, que lo que vale es en la manera en la que te genera, o sea, en la que tu cerebro conecta con el boli para plasmar una idea y lo que decía antes, ¿no? Llenar todo esto de ideas, pero porque son una herramienta, son solo un mecanismo de selección. O sea, una vez que hemos elegido qué forma va a tener esto, pasa al siguiente paso, que es el ordenador, la ingeniería tal, y entonces todos esos bocetos los puedes tirar, porque ya no tienen ningún valor para ti. O sea, son solo un mecanismo de producción dentro de una cadena. Entonces, el dibujo, por ejemplo, ya no es distintivo, o sea, dentro del diseño como el fin. Es un medio absoluto y, de hecho, da igual que sea en papel o que sea en ordenador. Lo que me parece mejor es lo más eficiente en términos de coste y de velocidad, porque esa es la otra realidad, que todo tiene un deadline. Entonces, por ejemplo, el dibujo, que parecería como lo más diferencial, sin embargo, en el arte no. En el arte
en el arte al menos plástico que sea un arte, digamos, de dibujo, pues el arte, o sea, el dibujo es el fin, o sea, es la obra en sí, es el final del proceso, digamos, acaba en el cuadro, cuando es un cuadro, evidentemente si es otra cosa, pues igual no, pero por discutir, vaya. Bueno, pues yo cambio un poco de tercio, pero quería unir un poco el hecho de que cómo cambian también los códigos, la parte de la teología, de la religión, cómo a principios del siglo XX el color negro, que justamente varios vamos de negro, era luto, era imposible pensar que íbamos a vestir de negro porque íbamos a ir de luto, igual que ahora pensar que vamos a ir con algo roto igual nos abruma, ¿no? a ciertas personas. Y después de la Primera Guerra Mundial, Coco Chanel fue una revolucionaria porque rompió esos corsés y esas formas extrafemeninas, cambió el modelo, la figura y dio solución a una necesidad de pobreza, de necesitar vestirse con ropas que había que reciclar, y fue una respuesta para la sociedad, un diseño nuevo, pero un cambio también de chip, de respuesta, porque había que dar una solución. Entonces yo creo que esta es el caos, ¿no? O sea, todo se mezcla con todo, todos nos nutrimos de todo y qué maravilla que alguien se atreva a romper pues lo que está establecido y a decir ¿y por qué no? Y ahora el negro es sencillez, es elegancia, ahora el negro es como la etiqueta, ¿no? Cuando te ponen en un dress code y es negro es elegancia, y antes era luto y era muerte. Entonces, pues quizás podamos atrevernos a soñar y a decir ¿por qué no voy a ir con 65, con 80, no sé, con un sombrero lleno de plumas? ¿No? A ver, Joaquín, que tenías 1 kilo de preguntas y no has hecho ninguna. Si me lo quieres quitar, me lo quitas, ¿eh? Yo te lo paso. Me lo había quedado. Bueno, yo quería preguntar una cosa. Tú has dicho diseño para el futuro, has hablado del futuro. En este momento de crisis climática que estamos, ¿cuánto pesa la sostenibilidad, la huella ecológica en la elección de materiales y en el diseño, en pensar un poco cómo se va a diseñar ese producto pues para que tenga un menor impacto en el planeta, vamos, en general? Ahora sí. Pues así en general cada vez más, pero luego en particular es que cada proyecto es un mundo. O sea, nosotros, por ejemplo, en el estudio una cosa que hemos hecho es un dispositivo que además es nuestro, o sea, este no es un encargo, sino que es una empresa que hemos creado. Es un aparato para transformar el aceite usado de cocina directamente en casa en jabón, que de hecho es una colaboración con la universidad, ¿no? Porque hay química y hay máquina, hay las dos cosas, ¿no? Claro, pues eso evidentemente es un producto pensado para ser sostenible, para buscar la sostenibilidad y para tratar de mejorar el mundo en pro de que haya ríos más limpios y mares más mares, ¿no? Claro, otros aparatos que hacemos son aparatos médicos, donde muchas veces, por cuestiones lógicas, ¿no? Pues de esterilización, de no contagio y demás, generas una cantidad de consumibles que son de usar y tirar, de cosas que son descabelladas en términos de sostenibilidad, pero necesarias en términos de funcionalidad, ¿no? Para lo que son. Entonces, o sea, no hay una respuesta universal, evidentemente cada vez más, o sea, ya no solo por una cuestión filantrópica, sino pues porque te lo va a exigir la Comunidad Europea, porque te lo exige el planeta, porque si no, pues nos morimos todos. O sea, entonces sí que lo vemos y evidentemente cada vez más, pero luego cada proyecto pues es diferente. Entonces hay casos en los que ni la puedes mirar a la sostenibilidad, o sea, como el extremo que sería lo de salud. Otros casos en los que tú al cliente le propones un material, pero luego hablamos de esto y entonces pues deja de tener sentido, o sea, ¿no? Y vas, porque al final hay que ser también racional, o sea, en términos de sostenibilidad hay materiales que son muy chulos, pero no son un estándar que esté en el mercado. Entonces, fabricar con ese material implica irte a otros volúmenes de fabricación más bajos o a otros procesos más artesanos, o no artesanos sino manuales, o a otras zonas del planeta donde los tienes que hacer que no es aquí. O sea,
Entonces, al final, si vas a cosas que no son lo normal y hasta ahora lo normal no era eso, pues entonces muchas veces impacta en el precio. Y ahí, pues, por desgracia, muchas veces también es un factor que acaba yendo a un segundo plano, ¿no? Evidentemente, cada vez más, pero bueno. Sí, hombre, sí, no cabe duda que evidentemente, o sea, y desde luego si nosotros como diseñadores y hasta donde llega nuestro acto de responsabilidad, pues tratamos que con una concienciación lógica, pues todo avance, ¿no? En ese sentido, pero luego o el proyecto o el cliente pues te impone un marco, que es lo que tiene el diseño a diferencia del arte, que tienes un modo de actuación, o sea, nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto no es un lienzo en blanco, o sea, tienes acotaciones, ¿no? Que lo que pues es el precio, pero es el usuario, es el material, a veces igual es la fábrica de quien te han contratado y ya te impone el material o los procesos de fabricación porque va a usar esos procesos de fabricación, o sea, que el diseño también en ese sentido, y para mí es parte de lo bueno que tiene, ya cuando empiezas a crear ya no está el lienzo en blanco, ya tienes unos marcos, ¿no? Ahí establecidos. Y eso, de alguna manera, también a veces, incluso para la creatividad, pues está guay, porque es un reto, ¿no? Que tienes que cumplir. Ya no es... El arte, sin embargo, muchas veces es mucho más... ¿Hasta dónde llega? Pues hasta donde llega igual el presupuesto, ¿no? Porque la creación pues es libre, ¿no? O mucho más abierta. Lo que ocurre es que también hay un diseño económico. Y eso es parte de lo que nos deriva en la situación actual. O sea, si llevamos 40 años imaginándonos que esto puede crecer infinito a costa de la realidad que estamos viendo ahora, el otro día leía un artículo que hablaba de que estamos colonizando el futuro. Y yo creo que ahí es donde hay que darle una vuelta. O sea, por eso yo creo que al final, si empezamos a analizar las cosas con ese detalle y empezamos a ver qué es lo que se ha diseñado, pues encontraremos realidades como bastante dramáticas. Y una de ellas es que este sistema económico pues, es desesperante para un montón de gente. O sea, nos hemos hecho creer que crecer infinito lo va a resolver, por ejemplo, procesos tecnológicos. Y la realidad es que no es así. Hay un límite físico que se está viendo y que se está viendo claramente pues por procesos de cambio climático, por emergencia climática. Y ahí es donde habrá que hacer algo, pero habrá que hacerlo y posiblemente lo harán nuestros hijos y lo harán, pues eso, poniéndose de negro, como lo hicieron los punkis, para decir a ver qué pasa, capullos, que estoy destrozando el planeta. Pero eso es un diseño económico. O sea, pensar que esa idea de conservadores en lo local, liberales en lo global y que no tiene consecuencias, pues ya la vimos. Se tuerce un barco en el canal y de repente tenemos un Cristo global, pero es por un exceso. Entonces yo creo que sí que hay que hacer una reflexión como bastante potente de qué es lo que queremos y en esa colonización del futuro que encima no será nuestro, pues habrá que tener como una revisión, ¿no? de ese, en este caso, diseño económico, que es el que nos deriva en muchas de las decisiones que tomamos, por ejemplo, según qué tecnologías queremos usar. Pero sí, o sea, va a haber una literal y directa de no lo hagas con este material, porfa, que esto es nefasto para el planeta, muy concreto y va a estar bien, pero luego va a haber otro que va a ser como mucho más global. O sea. Pero mira, por ejemplo, un poco cogiendo ahora que comentas esto, claro, en los móviles, ¿no? Pues está pues una carcasa de plástico o una de metal, ¿no? Apple, por ejemplo, desde hace tiempo, o de los pioneros, ¿no? En usar el metal, pues te ponía es reciclable, le pone todo verde, ¿no? Una sección en su web en la que, como es de metal, pues el aluminio, muchas veces estamos consumiendo aluminio de la primera revolución industrial, se transforma, es reciclable, ¿no? Claro, pero es que igual lo que no es sostenible no es que lo hagas en aluminio, sino que es que no tengamos un móvil al año, 2 por persona, el del trabajo, el de tal, ¿no? Pues claro, es que igual, o sea, que puedes ponerle materiales verdes, pero igual lo que no tiene sentido a nivel de sostenibilidad es el sistema en sí, ¿no? O lo de el impacto local frente a lo global, ¿no? Ahora hay un mercado que se supone que va a ser también una cosa como muy en auge en torno a las emisiones de CO2. O sea, pues yo le compro las emisiones de CO2 a otro para poder seguir contaminando, porque como los gases parece que están en otro lado, pero todos van a una misma capa, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ahí... Bueno, me paso al arte. Yo os quería preguntar acerca del estudio Arte IA, Arte Persona Humana. El perfil de los participantes
¿Eran consumidores de arte, artistas, trabajadores de...? No, el primer experimento, en su mayoría, bueno, a nivel demográfico, te cuento, eran españoles, en rango de edad muy amplio, y teníamos, ahí no controlamos si eran expertos o no, ¿vale? Pero en el segundo experimento sí que lo que hicimos es pasarlo a una muestra a nivel internacional, entonces había de muchos países, estaba en inglés para que fuera accesible, pues eso, para muchos países. El rango de edad estaba más acotado y lo que sí que les preguntamos era si tenían experiencia en tecnología y en arte. La experiencia en tecnología no mediaba, o sea, no estaba relacionada con las respuestas que daban y teníamos muy pocos expertos en arte. Entonces no era una muestra suficientemente grande para ver si había diferencias en ella. No se intuían, pero es que la muestra era muy pequeñita. Lo digo porque a mí me parece que si yo estoy contemplando una obra de arte, entrecomillado, obra de arte, y no sé quién la ha hecho ni quién es el artista, o sea, no sé la intención, con lo cual ya para mí no es una obra de arte. Si yo veo a Kandinsky y no sé quién es Kandinsky, digo, pues qué bonito. Puedo decir que es bonito o que... Pero si yo leo punto y línea sobre plano y vuelvo a ver la obra, seguramente la sabré valorar. Entonces, si a mí, es una opinión, me pones una obra de arte, entrecomillado otra vez, y no me dices quién es el artista y no sé la intención, para mí no es una obra de arte. Vale, estoy de acuerdo. Y es una de las cosas que el otro día lo comentábamos en otro evento, que probablemente si lo que hubiésemos preguntado es ¿esta obra es de un artista conocido o de un artista desconocido?, también encontraríamos diferencias, porque ¿no? Presupones que su expertise pues, bueno, aporta también a esa obra, ¿no? Por eso mismo nuestro estudio, nuestras preguntas no eran si era una buena obra de arte, que muchos de los estudios previos lo que preguntaban era por la calidad de la obra. Al final sí que lo añadimos, pero como una medida comparativa. Lo que preguntamos era si te había emocionado. Porque te puede emocionar la lluvia, ¿sí? O sea, nosotros no preguntamos, ¿crees que es una buena obra de arte o consideras que tiene la calidad suficiente? La pregunta era, ¿cuánto te has emocionado con la pieza? ¿Sí? Entonces, lo que medíamos era ¿no? tu experiencia autoinformada, que también puede variar, pero ya no entramos a si consideras que es una mala pieza. Oye, pues esto sí que me deja la pregunta que tengo o comentario desde el principio, y ya enseguida habrá que terminar, por cierto, pero bueno, que es, si no es un poco tramposo decir que la pieza es de una inteligencia artificial. Yo, si entiendo bien el asunto, usáis la inteligencia artificial como otros usan un pincel o una serigrafía. Es una herramienta, pero habéis elegido vosotros con qué 500 fotos entrenáis la red neuronal y habéis elegido con qué nivel de dureza ajustáis los parámetros para que se parezca más, ¿no? Cuánto de sobreenseñada está o cuánta flexibilidad le deja. La proximidad que cogéis, o sea, hay un montón de decisiones humanas, igual que cuando tú coges un pincel y es tu decisión si lo llevas por aquí o lo llevas por allá. O sea que tiene mucho, o sea, según lo mires y sabiendo un poco cómo funcionan un poquito estas cosas, tiene mucho más de herramienta que de autocreación. Tiene una parte, sí, ¿no? Hay una parte de aleatoriedad en lo que ocurre, pero hay muchísimo de decisión de vosotros como artistas. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la provocación, de hecho. Sí, o sea, en realidad esa era un poco la intención, ¿vale? Porque en nuestro sector hay como mucho hype en que la IA lo hace todo sola. Entonces, era esa manera, nosotros no especificamos, solo lo hace la inteligencia artificial, no hay humano interviniendo, no, simplemente decíamos, es una pieza artística creada por inteligencia artificial. No especificábamos si había un humano o no. ¿Que cambiaría la respuesta? Pues no lo tengo claro, ¿sí? O sea, se me ocurren argumentos tanto para pensar que el resultado sería uno u otro. Sí, era más por criticar el diseño, o sea, que me parece súper interesante todo este asunto, y además va en esta línea
Hay un violinista súper famoso que se puso a tocar en el metro y no le daban... O sea, ha habido otros experimentos hechos también como cosa, ¿no? Más como intervención artística, como provocación en esta misma línea, ¿no? De que la misma calidad en otro contexto o engañándote un poco, pues te produce otra sensación. Es que yo un poco la contrapregunta que iba a hacer, que nos llevaría ya a otro debate y a quedarnos aquí hasta... Es la del mercado del arte, ¿no? O sea, claro. ¿vale la obra o vale el artista? ¿Y el artista por qué vale, no? O sea, no, es la experiencia. Por lo que le dan, por lo que... O sea, la por lo que hace. experiencia en este caso tiene mucho que ver con los metadatos, ¿no? Con lo que ocurre alrededor. Pero lo mío era la crítica de que tan tramposo es decirle que era creado por una inteligencia artificial que en realidad es como decir que el cuadro lo ha pintado el pincel. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, para nosotros... Lo que pasa es que nos da la sensación de que está bien como ejercicio de que cada vez la distancia entre tu intención directa y lo que luego se refleja cada vez es mayor. Si yo cojo un lápiz y lo hago, hay una relación directa entre mi movimiento y lo que hay. Entonces hay formas, ¿no?, de tener como más intermediación. En esta, por ejemplo, pues sí, efectivamente, has seleccionado las imágenes y tal, pero también hay otras inteligencias artificiales ahora que le dices, oye, dibújame 2 perros peleando en Sydney, y entonces te dibuja varias imágenes y tal. Cada vez sí que vamos a una distancia mayor. Entonces yo creo que sí que está bien como reflexión, porque probablemente llegará a un punto, que no sé si será dentro de 2 años o dentro de 50 o lo que sea, es hazme un dibujo libre sobre el mundo ahora mismo. Y entonces, ¿no? O sea, de hecho, probablemente tampoco pasará tanto tiempo hasta que se haga. Entonces, yo creo que estas reflexiones sí que alimentan, ¿no? Que probablemente no hay un autor, y eso el otro día lo hablábamos, o sea, siempre va a haber una intención como humana y tal, pero cada vez la distancia es mayor. Sí, y te diría que luego los artistas que trabajan con IA, de hecho, yo creo que es de los conflictos más grandes que igual van a poder tener, porque muchos de ellos lo entienden como herramienta y estoy totalmente de acuerdo, pero hace un tiempo Carlos y yo estuvimos con una diseñadora que había decidido crearse una IA para diseñar zapatillas. Y entonces nos estuvo contando todo su proceso, cómo había recopilado miles de imágenes de zapatillas, cómo había entrenado la IA con todas esas imágenes. Bueno, había tenido que hacer una limpieza terrible, ¿no? Etiquetar las fotos, ¿no? Hacer como todo el trabajo previo de limpiar los datos, pasárselo al algoritmo que había creado, ¿no? Y luego el algoritmo pues le devolvía los diseños. Y entonces nuestra pregunta era, ¿y la diseñadora eres tú y estás contenta con este reparto de tareas? Porque ahora, ¿no?, la parte bonita la está haciendo la máquina y la sucia la estás haciendo tú, ¿no? Entonces, es verdad que sigue siendo una herramienta, pero sí que creo que vamos a tener que pensar mucho dónde están sus límites y sus fronteras, dónde queremos trabajar nosotros, dónde queremos que lo venga haciendo la máquina. Y sí, ahora mismo es una mentira decir que la IA hace, porque no hay IA que se autoproduzca sola, pero sí que es verdad que es como un leitmotiv que se repite muchas veces y cada vez creo que cuesta más a la gente entender que no lo hace sola completamente. Entonces, antes te decían, no lo había entendido como una crítica metodológica, sino que vamos a tener que hacer ese experimento, porque cada vez tenemos más dudas de qué saldría si dijéramos que la pieza es conjunta. Sí. Y sí que es cierto que hay un elemento claro que la inteligencia artificial, sobre todo con elementos concretos como, voy a poner un ejemplo fácil, sistemas de clasificación, ¿no? Reconocer cosas, pues cada día va a ser más exquisita, va a tener menos dificultades para decir que esto es un vaso o un vaso de otro tipo, ¿no? Pero como decía Aritz, empieza a haber un nivel de complejidad que nos hace que el nivel de abstracción sea lo suficientemente alto, complejo, como para empezar a tener dudas. Y ese es el juego que nos gusta mirar a nosotros. O sea, la duda para mí es si yo creo un corpus de no sé cuántos billones de parámetros, como está haciendo ahora Google y Amazon, para comprender qué es el lenguaje humano, el procesamiento del lenguaje natural, hay intervención humana todo el rato, humana, económica, con unos intereses clarísimos. Pero el corpus está ahí. Y la capacidad que teníamos hace 2 o 3 años de hacer un sistema que lo siguiente que te diera la palabra que entendía la inteligencia artificial que iba a dar,
la siguiente palabra, la siguiente nota, la siguiente batería, ya era muy sofisticado. Ahora mismo ya lo que entiende es el contexto. Y ese es el sistema que están montando ahora, los Transform, que es como la nueva realidad con la que se nutre GPT-3, que habréis oído hablar, o Dalí, se basa en esa idea de comprender el contexto y aparte darte la siguiente palabra. Entonces ahí hay un salto que yo creo que sí que está bien hacer lo que has hecho, Joaquín. Cuidado, aquí esto es truco, claro, nosotros solo hacemos trucos, nos encantaría ser magos. Por eso engañamos al principio, al final. Pero a su vez también hay que empezar a ver que, como dice Aritz, la distancia del lápiz también es un truco. O sea, la gente que nos movemos en el arte generativo, entendemos el arte generativo como una relación entre yo y la máquina, y en el que a mí lo que me apetece es que la máquina también tenga como la posibilidad de intervenir, ¿no? De generar emergencias, y algunas emergencias que sean como lo más sorprendentes para mí mismo, ¿no? Entonces, si la distancia es más grande, pues las emergencias serán más llamativas, más transgresoras incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, veo que miras mucho la de la hora. Sí, yo es lo que iba a decir. Miro la hora porque yo me había pensado que hora y media de sesión era suficiente. Y los que estamos disfrutando, bien, pero como hay gente que está trabajando para que estemos aquí, sí, por cortar en un momento dado, pero yo no quiero cortar a nada. Había una chica ahí. Me cuesta. Sí. Igual que no ha hablado. Bueno, a mí es que se me ocurren un mogollón de cosas, también muy caótico todo, pero bueno, esto último me hace pensar en que sí, que se puede, bueno, va a llegar un momento en que se va a perder la trazabilidad, ¿no? De lo que lanza el ser humano y lo que resulta al final. Y eso, la pregunta, que la dejo en el aire, si tendría que ver esa pérdida de contacto, ¿no? De cercanía o de trazabilidad con la pérdida de control. Y bueno, pues eso, ahí lo dejo. Que igual desde un punto de vista artístico es fantástico, pero desde otros puntos de vista, que no seré yo, la que... Pero bueno, ahí lo dejo. Y luego quería comentar también, antes, al hilo de lo que apuntabais antes del arte, el diseño, tal. Bueno, yo vengo aquí a título personal, pero me he parado a pensar, estoy de profesora en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, que antiguamente era la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Entonces, que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? O sea, que las cosas se van redefiniendo, que lo que veo en común en todo esto está el dibujo. Detrás de todo está el dibujo, o sea, está la mente y la manera de sacar, ¿no? Lo que tenemos aquí, que es a través del dibujo. Los planos, los diagramas, las figuras de la ciencia, todo eso son dibujos. Y también he estado pensando en la química de los pintores, que también eran científicos, porque no les quedaba otro remedio, eran alquimistas. Bueno, me han venido un montón de cosas a la cabeza y lo único que quería era agradecer esta historia. Sí, di lo que sea y despide la sesión. Mira esa cámara ahí a Miguel y despide. Bueno, Miguel, te miro a ti que estás en la cámara y despido. Simplemente, igual no hace falta tener el lápiz y estar sobre el lienzo para ser artista. ¿Os acordáis del chico de Vircomanía, el de las flores? Ese es un paisajista que es artista y trabaja dejando a la naturaleza ser salvaje. La naturaleza quizás es un poco esa inteligencia artificial, que tú le das unas pautas y te alejas y observas. Pues quizás el arte, el nuevo arte puede ser esa distancia que se pueda dejar. Y despedimos la sesión. Un millón de gracias.